Hola. Hola. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a hablar sobre la gran conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario que tendremos el próximo 21 de diciembre del año 2020. Bueno, Nicolás, ¿qué tenemos preparado para hoy? Bueno, tenemos un artículo, esta información que vamos a traerles hoy sobre la conjunción, la gran conjunción de Júpiter y Saturno en 0 grado de Acuario, que es un evento histórico astrológico de gran importancia. Es en base a una investigación que hiciera otra de las profesoras de nuestra escuela, de la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán, cuyo director es Leonardo Zulay, que es la profesora Florencia Santoni. En el anuario que estamos publicando justamente en el día de hoy, ya va a estar disponible para todos los que quieran, así como hicimos un anuario 2020, tenemos ya el anuario 2021 con muchos artículos sobre temas de astrología y algunos artículos también de psicología transpersonal. Hizo una investigación, Florencia, la astróloga, acerca de esta conjunción histórica. Lo que vamos a volcar en este video es parte del artículo que ella hiciera, que nos pareció muy profundo, y una profunda investigación acerca de este ciclo histórico de gran importancia que marca la historia de la humanidad durante 20 años. Habitualmente estamos acostumbrados a pensar en términos de decenios o de centenios, pero a nivel astrológico hay un ciclo que en realidad es más importante que los decenios y los centenios en muchos casos, que es el de los cronocratores, los marcadores del tiempo, como ahora va a ir comentando Lucía el artículo. Vamos ambos a ir comentando este artículo. Esto es mucha información y conocimientos para los que quieran investigar más profundamente la astrología, que es como la abordamos nosotros acá en nuestra escuela. Hay mucho material sobre la conjunción de Saturno y Júpiter en el internet. Queríamos hacer otra cosa, traer otro tipo de conocimiento, y también vamos a ofrecer nosotros, para los que quieran, una guía particular en su carta natal, un servicio astrológico donde vamos a interpretarles, vamos a contarlo cuando vayamos al corte, sobre la carta natal, esta conjunción que va a durar 20 años. Lo general, conjuntamente con la revolución solar del año de la persona, de esta influencia importante sobre la carta natal por signo y casa. Así que bueno, vamos a comenzar. Si querés, Lucía, podés comenzar desarrollando este tema tan importante para nuestra humanidad, pues estamos en un año 2020, cerrando 2020, y cierra con esta conjunción extraordinaria, y a una semana de un eclipse, que ahora el momento de hacer el video, el eclipse va a ser mañana. Todas estas influencias deben estudiarse en conjunto, y esto es parte de un importante año, que fue el año mundial, ya lo destacamos, donde estuvieron Júpiter y Saturno en conjunción. No llegaron a la conjunción exacta, pero ya estaban dentro del orbe. Ya estaban dentro del orbe de la conjunción, así que, pero en otro signo, en el signo de Capricornio, que fue esta influencia aquí, que fue en marzo, que fue cuando se disparó todo este proceso mundial extraordinario, que va a quedar en la historia, como quedaron otros hitos históricos como la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, como quedó el cambio de la era cristiana. Va a quedar este momento marcado en la historia de gran importancia, con 4 planetas que hubo en conjunción en marzo. Durante todo el año estos planetas estuvieron muy involucrados, Júpiter, Saturno y Plutón particularmente, y Marte, que se movió hasta Aries para dar en un ángulo de 90 grados una aceleración a este proceso extraordinaria, por mencionar 4 de los planetas de gran influencia, aunque hay que estudiar todo el conjunto, como siempre destacamos aquí en nuestro canal. Bueno, comenzamos con este artículo. Vamos a ponerles de fondo la imagen de ya la carta de los cronocratores, que va a ser el 21 de diciembre. Estamos a pocos días ya, mañana un eclipse y el 21 de diciembre. El eclipse es un pulso, el 6º eclipse del año, un pulso de esta influencia que se da el día del solsticio. Comencemos, Lu, porque tenemos bastantes conocimientos para traerles. Para los que quieran el escrito de esto, el escrito va a estar disponible en nuestro anuario, que ya está a la venta a partir de hoy, así que escribiéndonos esta versión PDF. La versión impresa la vamos a lanzar recién dentro de 15-20 días, pero está la versión PDF para todo el planeta, y va a estar en inglés en una semana también disponible, por ahora en habla castellana o español. Adelante. Bueno, vamos a hablar entonces de esta conjunción que, como vos decías, va a ser el 21 de diciembre, que es el mismo día del solsticio. Así solsticio de invierno en el hemisferio norte, de
verano en el hemisferio sur, que es cuando el Sol entra en el grado 0 de Capricornio. Ese mismo día, Júpiter y Saturno van a estar en conjunción en el grado 0 de Acuario. Eso es lo que llamamos el ciclo de los cronocratores, que significa marcadores del tiempo. Esta conjunción se viene estudiando en la historia, ¿no? Y sucede que hasta que se descubrió modernamente a Urano, que esto fue a fines del siglo XVIII, los planetas conocidos que estaban más alejados de nuestro sistema solar eran Júpiter y Saturno, ¿no? Después, a partir del descubrimiento de Urano, después se empieza a descubrir a Neptuno modernamente, porque ya sabemos que los antiguos conocían la existencia de estos tres planetas, de los transpersonales, por la mitología, pero modernamente, durante siglos, se tomó a Júpiter y Saturno como los planetas más alejados del sistema solar. Y así como los demás planetas, la Luna, Mercurio, Venus, Marte y el Sol, en la astrología representan factores personales que tienen que ver con nuestro carácter, nuestros gustos, nuestros afectos, virtudes y defectos de la personalidad, Júpiter y Saturno se consideran factores que funcionan en el nivel colectivo y social, que tienen que ver entonces con estructuras de poder, las leyes, la forma de vida social en general. Hoy en día, por ejemplo, cuando estudiamos una carta natal y empezamos a profundizar en las posiciones de Júpiter y Saturno, podemos ver cómo la persona de la que estamos estudiando la carta natal interactúa con la sociedad. Por eso se llaman planetas sociales, a Júpiter y a Saturno. Por ejemplo, en la carta podemos ver a través de estos dos planetas aspectos que tienen que ver con su profesión, cómo la persona participa en la comunidad o de qué modo despliega su rol social. Entonces, tomando Júpiter, que es el planeta de la expansión, a nivel individual nos muestra nuestras motivaciones y cómo le damos forma y cómo las concretizamos. Todo eso tiene que ver con Saturno. Entonces, siempre en una carta se estudian juntos también. Así es, expansión y consolidación o límites. Bueno, algo importante, interesante a tener en cuenta de estos dos planetas, tengan presente que cada planeta en la astrología rige o gobierna un signo, ¿no? Lo llamamos el planeta regente de cada uno de los 12 signos. Y en el caso de Júpiter y de Saturno es interesante porque estos dos planetas son los regentes de los últimos 4 signos del zodíaco. Son los regentes, fíjense, Júpiter es regente de Sagitario, que es el 9º signo. Saturno es regente de Capricornio, que es el 10º signo, por eso fue tan importante este año que estuvo Saturno en Capricornio, y sigue siendo importante ahora que entra en Acuario, porque también es regente de Acuario, 11º signo. De Acuario, Urano es el corregente, pero el regente tradicional es Saturno. Y Júpiter también es regente de Piscis, 12º signo, y el corregente es Neptuno. Entonces, fíjense, los últimos 4 signos del zodíaco están regidos por estos dos planetas, Júpiter y Saturno, que los llamamos los planetas sociales, que tienen que ver con todos los temas colectivos de la humanidad. Todos los temas que tienen que ver con la cultura, con lo económico, con lo político, con lo religioso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el destino social están representados por estos dos planetas. Si vamos a ver más en detalle qué significa cada uno, Saturno nos muestra cómo las personas nos ubicamos dentro de un grupo, ya sea la familia, la comunidad, el país, la nación, la sociedad entera. Nos muestra Saturno dónde pertenece la persona, el tipo, el género de medio ambiente y actividad donde la persona puede concretar su destino de acuerdo a sus limitaciones y también las capacidades que tiene, ¿no? Totalmente. Y Júpiter nos muestra cómo participamos en esos grupos, familia, comunidad, país, nación, con un sentimiento de sentirnos unidos a algo más grande, con un sentimiento de participación social, de aspiración devocional también que tenemos hacia las personas con las que compartimos nuestra vida. Entonces, por eso se dice que estos planetas están en el medio, ¿no? Porque al ser los planetas sociales están entre los personales y los transpersonales, que ya son Urano, Neptuno y Plutón. Que ya son energías de otro calibre que son muy inconscientes. Claro. Bueno, Júpiter y Saturno nos muestran entonces cómo es nuestro modo más natural, según, acá estamos hablando también de la carta natal, ¿no? De ajustarnos a todas las actividades sociales, familiares, profesionales. Y en cada momento la relación entre estos dos planetas va por un lado, Saturno consolidando, concretando el tipo
y la cualidad de nuestra participación social que Júpiter nos impulsa a buscar. Porque Júpiter en la carta natal también siempre nos muestra un lugar donde nos animamos, tomamos riesgos, buscamos crecer, y Saturno viene a darle forma a eso. Ahora estos dos planetas van a estar en conjunción, y conjunción es el aspecto más importante en la astrología, es el más intenso, ¿no? Acá lo estamos viendo en pantalla, sí, marcado en el 0 grado de Acuario. Voy a correr un poco la flecha para que ustedes lo vean. Ven aquí, este es el signo Acuario, y aquí lo encontramos en conjunción. Es importante la carta horaria, que ya vamos a mencionar. Claro. Sí. Bueno, entonces cuando se produce este tránsito, ¿no?, en conjunción de estos dos planetas, que ocurre cada 20 años, ahora vamos a hablar más de ese ciclo también, esto nos trae oportunidades para desarrollar un nuevo sentido de lo social, y vamos a ver cómo esto puede funcionar a nivel colectivo, y después también está lo individual cada uno, según donde cae en la carta natal de cada uno, para poder desarrollar, ¿no?, un sentido social más constructivo, más fructífero, y participar con otros de un modo que sea beneficioso. Estos cambios se dan tanto en un sentido social como también psicológicamente. Entonces vemos a nivel colectivo cómo aspecta, pero también cómo funciona en nuestra carta natal individual. En este intercambio entre lo social o individual, acá estos dos planetas nos ponen entonces a reflexionar sobre ese tema, cómo los individuos participamos de la sociedad. Se trata de ir encontrando, y eso también tiene que ver con Acuario, ahora vamos a ver, encontrando un punto de equilibrio entre lo social y lo individual. Si funcionan los extremos, que es lo que vemos que pasa hoy en día, ¿no?, como dos modos de estudiar esta relación. Si predomina lo social, si lo social avasalla lo individual, nos encontramos con lo que vemos hoy, manadas humanas, masificadas, donde no hay lugar para el pensamiento individual libre, ni para que las personas puedan seguir su vocación natural. El individuo se queda agobiado por la masificación. Claro. Por el pensamiento único y sin una conciencia individualizada, como decía Jung, no individualista, porque parte de la masificación es el individualismo. Esto es una aparente paradoja. El individuo no desarrolla su conciencia individual, sigue la opinión del conjunto, dirigida por los medios masivos de comunicación y fundamentalmente, y el condicionamiento de la época, pero por otro lado, en esa masificación, esa dependencia del rebaño, se vuelve cada vez más individualista y aislado. Así que tenemos esa contradicción interior, en caso de que se funcione inconscientemente con estas influencias. Claro, que eso es cuando funciona el lado opuesto, hay un énfasis excesivo en el individuo, y ahí se cortan todos los lazos naturales que nos conectan con el entorno, con la familia, con la comunidad. Y la conciencia verdadera de Júpiter y Saturno no se puede manifestar, que es una verdadera conciencia social que no tiene que ver con ninguna ideología política particular de esta época, que son todas partidarias, son partes, y una parte no es una totalidad, y hoy tenemos el mundo politizado que es parte, no es totalizador. Bueno, y por eso decía que esta conjunción tiene que ver también con el arquetipo de Acuario, que es lograr, es un signo social, Acuario, el último signo de aire, ¿no? Signo de las relaciones humanas, donde en la realización de ese arquetipo el individuo participa activamente de lo social sin anular su propia individualidad, y eso es un ideal a alcanzar en la era de Acuario. Así es. Por eso esta conjunción no es como un pulso importante para el inicio de esta nueva era que recién está comenzando, está dando sus pequeños brotes, digamos. Exactamente. Bueno, sigamos un poco más. Bien, bueno, hablando entonces de este ciclo que decíamos que se produce cada 20 años, sí, o sea, cada 20 años siempre Júpiter y Saturno se van uniendo, ¿no?, en una conjunción. Hay una gran mutación, pero, claro, que se da cada 200 años. Cada 200 años encontramos que cambia de elemento, que esto es algo extraordinario. Estamos ahora cerrando un ciclo de elementos. Si ustedes saben algo básico de la astrología, los 4 elementos son fuego, tierra, aire y agua. Vamos a explicar un poco eso, y de los 60 años ahora también, tan importante, porque tenemos un cambio de elemento y tenemos también un ciclo menor de la relación Júpiter y Saturno de 60 años, que son 3 conjunciones consecutivas en el mismo signo zodiacal. Algo importante en este sentido es que grandes astrólogos investigaron el ciclo de Júpiter y Saturno a lo largo de 800 años. O sea, todo esto está investigado desde la antigüedad. Ya Claudio Ptolomeo, en el escritor de los tetrabiblos, con toda la dinastía de astrólogos ptolemaicos, los antiguos persas, investigaron estos ciclos con una observación en el desarrollo de las culturas extraordinaria.
Tengan en cuenta que habíamos hablado antes que aparentemente no se conocían más planetas antes del descubrimiento de Urano, al final de 1700. Eso es a nivel exotérico. A nivel esotérico esos planetas ya se conocían, los encontramos inclusive en la mitología de donde han tomado sus nombres modernos: Uranus, Hades, Plutón y Poseidón, Neptuno. Así que en realidad los antiguos iniciados de los misterios, grandes astrólogos, porque en la antigüedad los astrólogos eran iniciados y sabios, no solamente eran astrólogos, sino que eran filósofos. Bueno, se resumía en la astrología la totalidad de la sabiduría humana, tenían un conocimiento de las energías más sutiles, inclusive de Urano, Neptuno y Plutón. Pero Júpiter y Saturno, para el público en la Edad Media, donde se difunde un poco perseguida la astrología, se hablaba hasta Júpiter y Saturno en ese momento, sí. Bueno, entonces, como vos decías, ¿no? O sea, es un ciclo de 20 años, pero también va apareciendo otros ciclos importantes con esta conjunción. Hay otro ritmo también que estudia, por ejemplo, uno de los astrólogos que humanista, le da importancia el más a este importante, ciclo, Dan Rudyard. Dan Rudyard. Habla también de un ritmo de 60 años, donde cada 60 años se va dando la conjunción en el mismo signo. Así es. Por ejemplo, en Capricornio, que es el signo de tierra, donde se daba el ciclo anterior, que se venía dando en ciclos de tierra, fue en 1842. ¿Por qué resaltamos Capricornio? Vamos a destacar, porque ahora tuvimos la conjunción, no exacta se dio en Capricornio este año, pero la exacta se da en Acuario. O sea, durante todo este año estuvieron Júpiter y Saturno en conjunción, pero no exacta. El ciclo comienza exactamente cuando el planeta está cada uno en el mismo grado, y la conjunción final se da en este caso en 0 grado de Acuario, que es esta carta que estamos acá mostrando en pantalla, ¿no? Y que es muy importante toda la carta en conjunto. Ahora, lo particular de esto es que se dieron 3 conjunciones durante cada 20 años en 3 etapas, y acá ahora las vamos a mencionar, que fueron en los signos de tierra. Vamos a verlo, sí. Claro. Bueno, por ejemplo, hablando de Capricornio, ¿no? En 1842 fue la conjunción en 9 grados. Siglo pasado, ¿no es cierto? En 9 grados de Capricornio. En 1901. Que es interesante que la conjunción de 1842 dio lugar a nivel social a un gran cambio, porque tengan en cuenta que dentro del ciclo de esa conjunción se manifiesta el manifiesto comunista en 1948 y además se sincroniza con la influencia de Neptuno en Piscis. Claro. Así que es un cambio en la sociedad, que la sociedad, si estudiamos casi terminando la mitad del siglo XIX, tiene un cambio enorme, lo que era la era industrial y lo que había generado todo el conflicto social, este proceso, que era la explotación, ¿no? Todo el desarrollo industrial. Y además que Capricornio es el signo que rige el destino de la humanidad, de lo social, por eso lo decía. Todas las instituciones, entonces marcó cambios también muy concretos. 60 años después, en 1901, 59, 60 años después, se da en el grado 14 de Capricornio, otro momento muy clave porque es el cambio de siglo. Fíjense, el cambio del siglo y también de marcar un hito. Es importante los cambios de siglo a nivel astrológico porque suceden eventos astrológicos. Ahora más adelante vamos a ver que el ciclo de 200 años, para que no se pierdan, el elemento tierra empezó en 1802, justo con un cambio de siglo, y en Europa teníamos las guerras napoleónicas que se cerdían, que cambiaban toda la fisionomía europea. En América teníamos todos los cambios gigantescos que teníamos en América, que eran las independencias, en América en cambio del siglo XIX, 1800, y luego teníamos también en África y en Asia la occidentalización, las colonias en África, la occidentalización. O sea, el ciclo de tierra iba a empezar a producir allá por el año 800, 1800, iban a empezar todas las conjunciones en tierra, que se iban a dar todas en el signo de Capricornio, en el signo de Tauro y en el signo de Virgo. Cada 20 años se iban a dar sucesivamente así. Acá vamos a mostrarlas. ¿Podemos mostrar acá, Lu, por favor? Por ejemplo, tomemos el ejemplo, ¿no? Pongamos acá el gráfico este. Que durante 10 conjunciones sucesivas, acá tenemos, miremos estas conjunciones. Capricornio, 1901, tomando el siglo nada más 20. 1921 Virgo, 1940 Tauro, 1961 Capricornio. Hay en todo este gran ciclo dos momentos donde se dan en dos elementos distintos. O sea, empieza en 1802. Pongamos la carta 1802. Achiquémonos nosotros un poco.
Esta es la primer conjunción que tenemos, ¿no es cierto? En 1802. La primera conjunción en signo de tierra. En signo de tierra. ¿Ven? Acá. ¿La están viendo ahí? Fue en El Virgo. 17 de julio de 1802, que fue en el signo de Virgo, siembra y cosecha, un signo muy importante. Además, la teníamos en oposición a Plutón, un dato importante, si queremos prestar atención a más información, pero por ahora solamente esto. Y fíjense ustedes lo notable. 1802, como decíamos antes, es el cambio de toda la fisionomía mundial, porque en 1776, un ciclo importante para Estados Unidos y para el mundo, Revolución Norteamericana, 1789, Revolución Francesa, descubrimiento de Urano en 1774, 72-74, cambia el siglo. La Revolución Francesa viene a cambiar toda la historia del planeta. Fíjense cómo se dio. De 1789 a 1800 fue los 11 años que se llamó la época del terror. La época del terror. Fue terrible lo que fue la Revolución Francesa. No se cuenta bien esto en la historia, ¿no es cierto? Pero la criminalidad que sucedió durante esos 11 años produjo el proceso napoleónico en Europa que cambió toda la fisionomía europea. Durante 15 años que Napoleón tuvo el poder en esa primera década, marcó la historia de los 2 siglos posteriores. De hecho, Napoleón fue el que escribió el Código Napoleónico, que todos los códigos modernos de leyes se basan en parte en lo que él hiciera. Así que no es un dato menor también. Además, 1802, ahí se da la conjunción, que es este aspecto que estamos mostrando acá, este gráfico en realidad, así ahí, que estamos mostrando ahí en pantalla, ¿no? Sí. Así que esto es muy importante. O sea, empezó todo un ciclo de tierra que duró 200 años, donde también es muy evidente todos los avances concretos tecnológicos que hubo a partir de la revolución industrial y como si uno puede pensar, ¿no?, en la historia, bueno, todos los siglos anteriores, desde el año 0 para nosotros, que es con el nacimiento de Cristo, ¿no?, en Occidente, no hubieron tantos cambios tan concretos, tan vertiginosos como ocurrió en estos últimos 200 años. Se aceleraron los tiempos. Hoy se llama la resonancia Schumann eso, y en astrología lo llamamos las astrodinas, que es la velocidad y la potencia de las energías astrológicas. Tenemos un claro cambio de tonalidad cada 20 años en los signos de tierra, que es un cambio contundente, concreto, duro y por momentos pesado. Se establecen muchas nuevas medidas, como decía ahí Lucía, regulaciones en los ámbitos de vida cotidianos a partir de hace 2 siglos. Empiezan todos los totalitarismos, ¿no? Con las ideologías políticas de dominio de un modo o de otro, en izquierda y en derecha, que afectaron el trabajo y la economía. Todo esto procesos de tierra, bien la materia, el materialismo se desarrolla enormemente, el materialismo científico, sea de cualquier bando que sea de ideología política, es el materialismo, todo es la materia. Fíjense, a partir del 1800, Nietzsche hablara de la muerte de Dios, no que plantea un tema de un fomento del ateísmo, sino que como humanidad nos volcamos totalmente a los sentidos, signos de tierra. Basta hacer un ejercicio de memoria, como dice Florencia en su artículo, para comparar cómo se vivía, por ejemplo, ¿sí? En tiempos anteriores. Una conjunción muy importante, que para nosotros es la más actual, que vamos a mencionar, es la del año 2000, que cuando volvamos del corte vamos a comentar un poco más acerca de esta conjunción para cerrar esta primera parte de esta interesante investigación. Los vamos a invitar ahora en el corte a el servicio astrológico que estamos ofreciendo, de la interpretación de Júpiter y Saturno en la carta natal. Ahora les contamos bien cómo es ese servicio. Enseguida volvemos tras el corte y también los vamos a invitar a un curso que tenemos empezando en enero de astrología que va a durar 3 meses en 3 módulos diferentes para que se empiecen a iniciar en la astrología. Enseguida volvemos tras el corte. Hola. Desde el Centro Astrológico Aztlán los invitamos a conocer más sobre el servicio de interpretación de la gran conjunción de Júpiter y Saturno en su carta natal. Bueno, así es, vamos a ofrecer para todos los interesados esta extraordinaria conjunción que se da cada 20 años y que es importante para comprender nuestro destino social. ¿Qué sucede en nuestra vida en sociedad? ¿Cómo nos expandimos hacia el mundo y cómo logramos concretar nuestros objetivos? Este servicio va a implicar que te vamos a regalar el dibujo de la carta de Júpiter y Saturno, además también agregado a esto la interpretación a través de una entrevista
de media hora que vas a tener con algunos de los astrólogos de la escuela interpretando esta conjunción en tu carta natal, en qué casa va a caer, y también un informe de la revolución solar de ese año, un informe por escrito. Así que si estás interesado, podés entrar en contacto con nosotros por medio de nuestros teléfonos, también nuestra web donde ofrecemos esto. Acá nosotros somos algunos de los astrólogos de la escuela, tenemos todo un equipo bajo la dirección del astrólogo y filósofo León Azulay. Te dejamos el teléfono de contacto si querés adquirir este servicio, que es la interpretación de la gran conjunción de Júpiter y Saturno en tu carta natal y con un informe de la revolución solar de ese año. Así que te esperamos para que puedas disfrutar de este servicio. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao. Bueno, ya estamos de vuelta. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que fue el último ciclo de cronocratores hace 20 años, que fue en el año 2000. Para ver todo lo que pasó Sí. y cómo se dio esa importante conjunción, que además se dio tras un eclipse en 1999, que fue un gran eclipse que estaba también predicho por Nostradamus. Esta conjunción que se dio en el año 2000, que vamos a ver aquí en pantalla, la estamos ya poniendo en pantalla, esta conjunción que se dio en el año 2000 en el signo de Tauro, en los 22 grados de Tauro, acá como pueden ver ustedes, ahí, 22 grados de Tauro, es el signo más concreto del zodíaco, inicia en el año 2000 un proceso de concreción complejísimo. Además, un mes antes se dieron un stellium en Tauro, que en realidad esta conjunción debe ser estudiada con ese stellium. De todos estos planetas que ustedes ven en Géminis un mes antes, estaban todos acá conjuntamente con la conjunción. Cuando la Luna entró en Tauro en el ciclo anterior, ahí ese mes, activó 5 planetas en el signo de Tauro, algo realmente extraordinario cuando hay 5 planetas en un signo. Así que desde el año 2000 íbamos a estar viendo durante 2 décadas todo esto que vamos a mencionar ahora según el artículo escrito por Florencia. Sí, Veamos entonces. Y que además decías cambio de siglo y cambio de milenio también. Así es, cambio de milenio. A partir de ese momento, si hacemos memoria, ¿no? Se vivieron eventos súper contundentes. Al año siguiente fue la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo. Se empezó a dar también toda una instalación de sistemas de control social muy concreto, diferentes guerras, sobre todo en Medio Oriente. Que o sea, el Gran Hermano empezó a tomar gran fuerza de una combinación que se concreta de 2 obras póstumas que son extraordinarias, 1984 y Aldous Huxley. Si queremos entender los tiempos modernos y el control social y todo lo que fue dando esta energía de Tauro, es interesante agarrar estas 2 obras y combinarlas. 1984 y Un Mundo Feliz. Sí. Bueno, además también Tauro es el signo de la economía y podemos ver cómo fue cambiando toda la economía mundial a partir del año 2000, sobre todo por una mayor concentración de bienes en unas pocas familias, una élite mundial, y que se ampliaron, ¿no?, las desigualdades. La desigualdad social tocó su cúspide, su culminación, ahora en estas últimas 2 décadas ha sido algo extraordinario, donde los grandes conglomerados económicos, bancarios, las grandes multinacionales son más poderosos que los estados nacionales, donde el concepto de Estado-Nación se pierde, se diluye completamente y pasa esta energía de Tauro, la banca, el dinero, el poder concentrado de la materia es lo que domina. La materia puede ser tanto a nivel económico
como a nivel también de armas, de armamentos. Y además ahora tenemos Urano en Tauro, algo interesante. Sí. Siguiente. Bueno, por ejemplo, el año 2000 para Argentina fue importante porque pocos meses después de esa conjunción, fines de 2000, principios de 2001, se produjo lo que acá se llamó el corralito, ¿no? Y Que fue un ejemplo para los estudios, los grandes economistas estudian eso como un ejemplo de lo que iba a suceder en otras partes del mundo. El famoso corralito, que hoy tenemos un evento parecido también, ¿no? Sí. Hoy sería un corralón a nivel mundial, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, viendo sobre la carta de Argentina, ¿no? Tauro para Argentina es la casa 8, que la casa 8 tiene que ver con las finanzas, las deudas, ¿no? Bueno, ahí está. Casa de crisis. Vamos también. a aclarar esto. Hay que tener, así como ofrecimos un servicio sobre la carta individual, en cada país hay que ver en qué casa le cae esa influencia para ver qué va a suceder en ese país durante ese tiempo. Para Argentina fue la casa 8. Sí. Y sí podemos ver una gran destrucción de las economías de nuestro país de hace 20 años, unos índices de pobreza y de miseria extraordinarios. Para los que vivimos en Argentina hemos visto estas 2 décadas cómo se ha ido desintegrando nuestro país en ese sentido, y aparte esta conjunción va a ser muy fuerte para la Argentina también porque le da cuadratura con su Júpiter natal. Además, por ejemplo, otra potencia mundial como es Estados Unidos, ya vamos a hacer un video sobre esto, le cae la conjunción de Júpiter y Saturno sobre el Plutón del país y también en casa 8, interesante, pero eso vamos a abordarlo en otro material. Sí. Bueno, yendo al ciclo próximo que estamos a empezar, el 21 de diciembre de 2020, acá ya pasamos al elemento aire, como decíamos, que eso va a ser importante. O sea, 200 años de un elemento y cambio de elemento. O sea, el 2020, número 40, no es casualidad, es sincrónico todo lo que ha sucedido este año y que se sincroniza con estas fuertes potencias. Y además, que la conjunción se dé el mismo día del solsticio, porque esta es la carta. No, esta no es la carta, ¿no? Vamos a ponerla acá, sí. Pongamos la carta. La de 2020. Está acá. Esta es la carta el momento en que se produce la conjunción exacta. Nosotros levantamos una carta astrológica mundial. Da en 0 grado de Leo, que tiene que ver con el poder. Sí. ¿Cierto? Signo del Sol. Y vean que está el Sol, el regente del ascendente, en 0 grado de Capricornio. Esto es extraordinario porque es por ahí donde vienen todas las energías de nuestro sistema solar desde el centro galáctico. El centro galáctico sería como nuestro gran dios, digamos, en el lenguaje antiguo, ¿no? Nuestro dios central es el Sol, pero el gran dios de toda la galaxia es el Sol central de la galaxia, que viene la energía desde 0 grado de Capricornio. Por eso es tan importante que se dé en este momento esa conjunción. Está sincronizado todo, matemáticamente sincronizado. Una conjunción Júpiter-Saturno y el Sol justo en el grado del Sol central de la galaxia, que es el día del solsticio de verano o invierno, según el hemisferio en el que uno se encuentre. Sí. Bueno, entonces como veíamos recién para el ciclo anterior en Tauro, que hubieron temas muy concretos Vamos a poner la carta en lo que significa el signo. Estamos viendo acá la carta que fue, del ciclo de Tauro. De Tauro, acá la vemos. Como mencionábamos recién, ¿no? Un breve recorrido, o sea, temas se dieron muy concretos en relación al signo. Ahora vamos a empezar a ver lo mismo en relación a los signos de aire, para todo el próximo ciclo de 200 años que inicia. Y el aire en la astrología se asocia con las ideas. El aire es el elemento de lo intelectual y de lo social también, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, la comunicación. Entonces, 2021, que va a empezar, ¿no?, con esta configuración, unos días después de la gran conjunción, va a ser un año que nos va a traer una energía para poder ampliar nuestra perspectiva y conocimientos, ¿no? O sea, ese sería el aspecto creativo de esta conjunción. Creo que hay un error acá, porque estuve viendo bastante material de difusión sobre esto, que esto se va a dar en lo inmediato. No, una conjunción es una semilla, es como la semilla que se despliega en 20 años. Pero además, como acá estamos empezando un gran ciclo de 200 años, el despliegue de todo esto de aire, de cambio de la mentalidad colectiva, porque lo que va a traer es un cambio de la mentalidad colectiva. En los evangelios gnósticos, en la traducción de los evangelios apócrifos antiguos, el arrepentimiento, la palabra cuando decía y no se arrepintieron, ¿no?, que nosotros lo tomamos en su versión de una de las traducciones, era traducido por una palabra griega que era metanoia, cambio de mente, o sea, cambio de forma de pensar, no
racionalistamente hablando, y los signos de aire es el pensar, el pensamiento humano por excelencia. Lo que vamos a ver durante estos 200 años es una nueva educación, un cambio en el pensar de la mentalidad colectiva, y el pensar es lo que diferencia al ser humano de otras entidades vivientes como mineral, vegetal y animal. Así que Acuario, Géminis y Libra, todas las conjunciones se van a dar ese signo. En esos signos, excepto un par de conjunciones durante 200 años, van a implicar toda una nueva educación y un nuevo pensamiento para la humanidad. No es ya en 2021, y esto se está difundiendo mal, porque la gente va a tener una expectativa y una falsa esperanza. Nuestra esperanza, nuestra caja de Pandora, lo último que queda en la caja de Pandora es la esperanza. Debe desplegarse más a mediano y largo plazo. Las metas a corto plazo, y pensar que el mundo ya se va a arreglar todo, que en cualquier desafío que nosotros tenemos inmediatamente ya se soluciona sin un gran esfuerzo y sin todo un proceso, es una fantasía. Nosotros no podemos difundir eso así, porque eso sería mentir a la realidad de cualquier proceso de crecimiento y desarrollo. Estamos en este momento en el nacimiento de una nueva era que ya comenzó en 1936 según los cómputos esotéricos, y estamos viendo el bebé que está dando los primeros pasos. Lo que vamos a ver ahora durante los próximos 200 años es la primera etapa del niño. Estamos en esa etapa, no vamos a ver totalmente todo el florecimiento, esto se va a ir desarrollando. Así que esto es importante, también cómo tomar las influencias astrológicas con otra madurez. Claro, porque estamos estudiando los ritmos y tiempos de la historia, no de una vida personal. No de una personal, no, estos planetas tienen que ver con la historia. Claro. La vida es así, nuestra vida en 70 años, estos últimos 2 siglos sí hubo muchos cambios en un ciclo de 200 años, fue algo extraordinario, ¿no? Pero bueno, van a ir cambiando los ritmos y los tiempos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, pero sí, entonces empezar a tener en cuenta estos cambios a nivel de las ideas que se van a ir dando, como decíamos, en un ritmo histórico, donde el tema de la información va a ser fundamental. Estamos viendo que se están desarrollando nuevas formas de comunicación, que cada vez se instalan más como algo propio de lo cotidiano, pero también es ver entonces cómo manejamos ese nuevo acceso a la información y que no sea un exceso que nos confunde, ¿no? Que es lo que a veces hablamos del dataísmo, que me lleno de información pero no puedo hacer nada con eso al final, o me confundo más, me pone más ansioso. Bueno, va a ser clave cómo manejemos la información que penetra en nosotros. 2021, para empezar, tenemos que volvernos en expertos de manejos de la información, porque si no va a aumentar la confusión. Entonces esto también es algo importante. En este momento estamos como antes de la creación del mundo, en el caos. En el principio era el caos y vino el verbo y hizo la luz. La luz es la conciencia. ¿Traemos conciencia a toda la información que recibimos o la tomamos mecánicamente como un robot, la creemos o nos produce miedo o reaccionamos impulsivamente? Vamos a tener que trabajar sobre eso, sí. Claro, que es el aprender a diferenciar entre, bueno, llenarme de datos y perderme en eso, o trabajar en comprender los significados de toda esa información y de todos los eventos que se van a ir dando. También elemento aire tiene que ver con las relaciones, entonces ahí va a ser también una oportunidad como ciclo histórico de revisar cómo nos venimos vinculando con la familia, con las amistades, en las relaciones laborales, sociales, y que se empiecen a plantear nuevos significados y propósitos de cómo nos conectamos con los demás también, ¿no? Podemos agregar algo más, ¿no? Claves de esta influencia. Bueno, como hemos introducido las alineaciones, acá Florencia, en el artículo que escribiera, algunas claves de la influencia para tenerlas. Bueno, la primera clave, como hemos introducido, las alineaciones de Júpiter y Saturno se asocian con los puntos de inflexión en los cambios de la sociedad y las civilizaciones. O sea, cada 20 años hay un cambio importante en la cultura y en la civilización. Esto se expresa en pequeña escala cada 20 años, después dijimos que había un ciclo de 60 en el mismo signo y el gran ciclo de 200 años. Cada vez que este gran ciclo de 200 años termina y comienza uno nuevo, podemos hablar de una gran mutación mundial, de un gran cambio mundial. Y así fue, 2020, gran cambio mundial, que a menudo coincide con un cambio importante en la organización política y social, que es lo que vamos a ver ahora. Además se dio también la conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio. Esto puede marcar el ascenso o la caída de imperios. Vamos a ver estos 20 años. Muerte y ascenso en otra época era reyes, reinas, líderes.
y nuevos sistemas de gobierno y también de control. Si estamos en manos de personajes nefastos, el control social se va a expresar de un modo muy negativo. Podemos ver, segundo, otra clave, un notable ejemplo, dice ella, de estudio realizado por el gran astrónomo y astrólogo Johannes Kepler, que descubrió la serie de los grados keplerianos, y Kepler llegó a la conclusión, por medio de su investigación, de que la estrella de Belén, que guió a los magos, mag quiere decir en persa astrólogos, los reyes magos eran 3 astrólogos, que con las tablas astrológicas fueron conducidos hacia donde estaba Jesús, se dieron con una conjunción de Júpiter y Saturno que ocurrió 7 años antes de Cristo en el signo de Piscis. Hubo un stellium de 6 planetas en el signo de Piscis. Se dice que se conoce la carta del nacimiento de Jesús el Cristo a nivel esotérico, algo que nosotros hemos estudiado. Es significativo que en ese momento estuviera iniciando la era de Piscis, sí, y que el simbolismo de los peces, porque las eras van al contrario del sentido de las agujas de reloj, en el anuario nuestro tenemos un artículo sobre las eras, y que el simbolismo de los peces fuera parte de la simbología de Piscis, que se expandió en toda la cultura. Por eso hablaba de los pescadores de hombres también. La palabra mago viene del persa astrólogo. Tercero, otra clave. Las grandes mutaciones se correlacionan con cambios en los sistemas de creencias y las ideas que sustenta la sociedad, tales como refleja el elemento en el que ocurren las conjunciones. O sea, si es en signo de tierra, hacia la materia. Si es en signo de aire, hacia la mente. Hace un cambio en la mentalidad, que eso va a ser estos próximos 200 años. Claro. Bueno, el ciclo de tierra tuvo que ver con toda la que fue la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y concretar aparatos. Fue la época de la concreción en todos los niveles. Cuarto punto, otra clave. Hemos llegado al final de un ciclo de 20 años, de 200 años de conjunciones terrestres y estamos a punto de pasar al ciclo de aire. Importante, el ciclo Júpiter y Saturno se correlaciona con cambios en la estructura de sociedades y civilizaciones. Estos cambios siguen el patrón de los 4 elementos: fuego, tierra, aire y agua. Tiene que ver con la evolución del planeta Tierra. Con los eventos de un ciclo y sembrando desarrollos en el siguiente y así construyéndose en el tiempo, se va desarrollando esto en el tiempo. Quinto punto, este ciclo se desarrolló en el siglo XIX y XX, comenzando con una conjunción en Virgo, que vamos a poner acá carta en pantalla, que algo ya mencionamos antes. La conjunción en Virgo, acá. En el año 1802, esto es para el que quiere investigar. A esto le siguió una conjunción, la siguiente fue de fuego. 2 conjunciones hubo durante estos 200 años que no se dieron en tierra. Una en fuego en 1821 y la otra en 1981 en Libra. Al final del signo de Aries. Luego siguió a esa conjunción en Capricornio en 1842. Las siguientes se mantuvieron en los signos de tierra. Recién comenzamos a salir de la Tierra con 3 conjunciones en Libra en el año 1980 y 1981. O sea, va retrógrado y directo, procedió en Libra. En el primer decanato de Libra. Argentina es de Libra y a partir de la década del 80 también cambió toda la organización política, social, económica. Porque pasaron esos planetas por el ascendente de la Argentina, sembraron la semilla conjuntamente con Plutón, fue la guerra de las Malvinas en el 82. Y además el fin de la militares acá en Argentina, sí, ¿no? Bueno, la conjunción siguiente fue en Tauro en el año 2000, que ya hablamos de esto. Este periodo de 200 años vio una consolidación masiva de la construcción del imperio del poder material y el dominio del mundo material, que en eso se han concentrado todas las grandes potencias y los imperios modernos. Iniciado en la Revolución Industrial, lo que se inició 200 años antes se consolida totalmente, el poder del dinero, que hoy es electrónico. Urano entró en Tauro. Sí. Parecería invencible, pero tal como afirma el sabio refrán, las apariencias son engañosas. El hombre propone y nosotros decimos, los dioses disponen. Ese es el plan del hombre pequeño, enano, aquí en este plano. Pero hay fuerzas superiores que trascienden al ser humano. Así que eso sería el desarrollo, digamos, mecanicista, pero hay otro plan. Sexto, la primera revolución industrial, otra clave, comenzó a finales del siglo XVIII. Junto con el descubrimiento del planeta Urano, como mencionamos antes.
luego una segunda y tercera revolución industrial. Pero bueno, ya hasta acá llegamos para entender un poco más en profundidad, queda mucho más por decir. Te invitamos a que pidas tu anuario donde está todo un artículo completo en el cual basamos hoy este video que hicimos aquí con Lucía de Florencia Santoni, así que lo pueden encontrar, lo pueden pedir, ya lo pueden comprar, está disponible, nos escriben acá a los teléfonos que vamos a dejar en pantalla de este anuario donde tenemos muchos artículos y ahí también hay un estudio de las influencias y el pronóstico para los 12 signos con una guía para el año 2021. ¿Nos vamos despidiendo, Lu? Sí. Si les ha gustado este video, como siempre pueden darle like, suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para activar notificaciones de los próximos videos que vamos a estar haciendo en este mes de diciembre de influencias tan importantes. Así es. Y le dejamos la invitación para la consultoría astrológica, que ahora este mes se agrega también la interpretación de Júpiter y Saturno y de regalo un informe de la revolución solar que estés cumpliendo. Para personas, aclaramos, que tengan Júpiter y Saturno ahí cercano, va a ser muy importante este ciclo. Va a ser más importante aún si tienen Júpiter y Saturno cercano a esa posición. Sí. Nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Hasta un próximo video. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Hola. Hola. Te saludamos desde el Centro Astrológico Aztlán en Buenos Aires, Argentina. Si querés conocer tu carta natal o astral, tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico, te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el Centro Astrológico Aztlán, que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director, el astrólogo y filósofo León Azulay. Para empezar, vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral, ¿no? Bueno, nosotros ofrecemos aquí desde el Centro Astrológico Aztlán consultas vía internet, Skype, con videoconferencias, durante una hora, con una entrevista personalizada, hacemos el análisis de tu carta astral o natal. Y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos. Acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica. Además de la carta natal, también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar. ¿Cómo es esto, la revolución solar, y qué diferencia tiene con la carta natal, Lu? Bueno, una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños. Esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida, ¿no? Cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza, a qué temas prestar especial atención y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta, es decir, qué cosas vamos trabajando de nuestra vida. Es como un pronóstico del tiempo, pero extendido a un año, de cumpleaños a cumpleaños, ¿no es cierto? Donde ahí podemos ver, como decías muy bien vos, las armonías y las tensiones, los desafíos. Es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año, tanto a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas. Entonces vos ahí te preparás. No te condicionás, al contrario, vos te preparás como quien se prepara para un día frío, para un día caluroso, para un día templado. Muchas veces estamos nosotros a destiempo en nuestra vida, aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano. Y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión. Así que esto es importante tener en cuenta. ¿Cuál es la diferencia con un estudio de carta natal? Que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida. ¿De dónde venís? ¿Quién sos? ¿Y cómo podés continuar? Eso te permite una carta natal, pero para todas las esferas de la vida. Hay 12 campos de la experiencia, en lo individual, en lo económico, en lo psicológico, en lo familiar, en las relaciones, en la creatividad. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría, estudio con paradas de cartas. Vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial societario, una sociedad que quieras armar,
¿Cuáles son las tensiones y armonía que puedes enfrentar con tu socio, pareja o relación de importancia en tu vida? Entre padres e hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas. Y además otro de los servicios que ofrecemos es el de astrología horaria. ¿Querés montar una empresa? ¿Querés iniciar una actividad importante para tu vida? ¿Cuáles son las energías astrológicas para eso? Todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante 1 hora. Nos dedicamos a evacuar, analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes. Bueno, creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos. Abajo, en la descripción del video, te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas. Bueno, gracias. Estamos en contacto. Chao.